Hagas lo que hagas, no compartas tu idea con nadie. Escuché esta frase de un docente en una conversación que tuvimos hace un tiempo. Francamente tengo una escuela un poco diferente y cuando la escuché no pude menos que querer reaccionar. Esa idea me quedó dando vueltas en la cabeza y me llevó a pensar y a intentar reflexionar qué es lo que lleva a un individuo e incluso a una comunidad entera a pensar de esa manera. Mis padres me enseñaron que para salir adelante debía estudiar y superarme. Así que desarrollé todas las competencias necesarias para ser un buen estudiante. Sin embargo, a veces, sobre todo en mis tiempos, ser un buen estudiante podía implicar guardarse para sí algunas cosas que uno iba aprendiendo. Porque si me ponía a compartir con la gente, de pronto ellos también iban a aprender e iban a tener buenas notas. El riesgo era de que ya no sea el mejor estudiante. Así, la disyuntiva de compartir o guardarme para mí el resultado de lo que iba aprendiendo. Con el tiempo descubrí que si compartía, el conocimiento se ampliaba e incluso podía cuestionar más. Eso me llevó a pasar de ser el nerd de la clase al estudiante problema. Con el tiempo empecé a apasionarme por el aprendizaje y el efecto que tiene en las personas y en las sociedades. Fue justamente en un taller de algo llamado aprendizaje creativo vivencial, en donde conocí a quien sería mi amigo y mi maestro, un psicólogo chileno un poco loco llamado Juan José Gutiérrez. Juan José decía al final del taller que todo lo que hayamos aprendido, las herramientas, las técnicas, todo tenía copyleft, es decir, tenía derecho de copia. En ese momento no entendí muy bien, pero lo que hacía Juan José era ampliar su propio conocimiento a través del conocimiento y de la experiencia de todos los que asistían a sus talleres. Del aprendizaje tuve que pasar sin quererlo y realmente casi por accidente al emprendimiento. Junto con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, iniciamos un proyecto que estuvo dirigido a desarrollar o a reforzar 40 emprendimientos a nivel de la economía popular y solidaria. Algo que me llamó la atención cuando estuvimos trabajando el proyecto es que, a pesar de que existía cierto espíritu de cuerpo entre los emprendimientos o entre las comunidades de emprendimiento, realmente el conocimiento de los unos sobre lo que hacían los otros era casi nulo. Lo que era una lástima, porque lo que iban aprendiendo y descubriendo unos emprendedores no les estaba sirviendo casi nada a los otros. Greg Horowitz y Victor Swan, en su obra The Rainforest, dicen que las barreras sociales fuera de los círculos de amigos y familiares son la norma a nivel mundial. En un experimento llevado a cabo por la Universidad de Northwestern en Estados Unidos, realizando un juego de negociación, ellos se dieron cuenta de que el problema que tenía el cerebro, la carga cognitiva, era mucho mayor cuando tenían que transaccionar con personas que eran de regiones diferentes. Era más fácil cuando las personas eran de la misma región. Lo que ellos concluyeron fue que el cerebro debe trabajar mucho más fuerte para realizar transacciones ganar-ganar con personas que son percibidas como extrañas o extranjeras. Eso quiere decir que lo que pasó en el proyecto de economía popular y solidaria no era extraño, más bien era la norma. Con el aprendizaje generado y junto con el municipio de la ciudad de Cuenca hace varios años, iniciamos un proyecto llamado Impúlsate. Impúlsate buscaba desarrollar emprendimiento, pero sobre todo el que tenía una base de creatividad e innovación. El proyecto llegó a más de 1000 jóvenes de la ciudad y generó
una comunidad de emprendimiento, pero con ciertos elementos del ambiente, lo que podíamos quizás llamar un ecosistema. La parte final de este proyecto estaba pensada para la construcción del primer espacio de coworking en la ciudad de Cuenca. El coworking se refiere a un espacio de trabajo colaborativo en donde profesionales de diferentes áreas comparten de una manera generosa, interactiva, creativa, el resultado de su trabajo, proyectos de investigaciones, etc. Lamentablemente, por una coyuntura política del momento, no pudimos construir ese espacio de coworking. Pero esto, en lugar de ser un fracaso, se convirtió en un aprendizaje más. Él es Jerónimo. Fue uno de los primeros interesados en el proyecto Impúlsate y se metió de lleno en la comunidad. De hecho, fue uno de los que más se frustraron porque no pudimos construir el coworking en última instancia. Y sin embargo, él, junto a más chicos de la comunidad que se había ido generando, fueron artífices para que podamos generar el primer espacio de coworking privado en la ciudad, conocido como Coworking Cuenca. Hoy en día Jerónimo, junto con otros compañeros, se encuentra desarrollando un proyecto para hacer domótica, o sea, llevar la tecnología para la automatización de las casas. Pero un proyecto que a mí me ha llamado mucho la atención y que él se encuentra trabajando con una amiga que se llama Pamela, es uno que se llama Talk and Learn, que es una comunidad de aprendizaje de idiomas. Ellos llevan gente para que en una interacción puedan aprender a través de la práctica un idioma. Hoy en día están trabajando con inglés y están trabajando con francés. Hace poco salió un reportaje del trabajo que están realizando en un canal nacional y es bastante interesante el resultado de este trabajo. La presencia de Jerónimo dentro de esta comunidad, dentro de este ecosistema, lo que le permitió es permearse de alguna manera de todas las ideas, de todos los aportes que la gente que iba entrando estaba dispuesto a compartir de una manera generosa. Pero ojo, una comunidad de emprendimiento, un ecosistema de emprendimiento, no se refiere solamente al intercambio de conocimientos científicos. Hay muchos aspectos en que las personas, jóvenes o adultas, necesitan un acompañamiento. Hay muchos momentos en el desarrollo y en el caminar personal en los que uno simplemente necesita un amigo que le acompañe, una palabra de guía. Ese apoyo anímico que de alguna manera nos ha parecido que se lo ha tomado quizás un poco a la ligera en los procesos o los proyectos que intentan desarrollar emprendimiento. Actualmente, con la experiencia del primer proyecto, con los aprendizajes que tuvimos a nivel de la economía popular y solidaria, y con el refuerzo de toda una comunidad de emprendimiento en la ciudad de Cuenca, y esa es la parte que a mí me parece sumamente interesante y de la cual de alguna manera nos sentimos muy contentos. Estamos trabajando con la Universidad Politécnica Salesiana en un proyecto a nivel nacional que busca generar ecosistemas de innovación dentro de la academia. Realmente parece increíble, pero hay muchos excelentes proyectos e ideas que no pasan de ser simples prototipos que sirven para presentar en las ferias de final de ciclo. Mucho conocimiento, mucho desarrollo que a veces no puede llegar realmente a quien le necesita para cambiarle la vida para bien. Parece que dentro de la academia, igual que sucede fuera de ella, a veces las personas nos enfocamos mucho en nuestros proyectos individuales y de pronto estamos pasando por alto todo ese potencial que la sinergia y la generación de una comunidad puede aportar a los diferentes proyectos. Esos pares improbables que deberían generarse en un espacio para desarrollar creatividad e innovación no son buscados e incluso a veces son utópicos en ciertos espacios de educación formal. Uno se va a otra facultad o a otra carrera si su novia o su novio está estudiando en otra carrera. Pero la interacción real parece que podría aumentar un poco. En este caminar y en estas propuestas que se han ido generando, hemos podido construir a la fecha 2 espacios de coworking en la ciudad de Cuenca.
estamos construyendo 2 más en Quito y estamos por construir 1 en Guayaquil. Y cuando digo estamos, me refiero a toda una comunidad que está haciendo y que está aportando al trabajo. Cuando hicimos la primera experiencia intentando generar emprendimiento y cuando cometimos los primeros errores, nos dimos cuenta cómo una plataforma humana puede soportar, puede impulsar y desarrollar muchos proyectos, no solo de índole económica, sino también de índole social. Los indígenas de nuestra serranía se refieren a la minga como esa reunión de amigos, de familiares, de cercanos, en donde se reúnen para trabajar, para conseguir un objetivo común, generalmente alguna obra física. Quizás la invitación es que podamos trabajar una nueva minga, una minga 3.0 quizás, pero no solamente con los amigos y los cercanos, sino justamente con esos pares improbables. Darnos cuenta que a través del intercambio generoso, en realidad se pueden generar y proponer estas transacciones ganar-ganar, que agregan valor definitivamente de manera comunitaria y de manera individual. La invitación que quiero hacerte esta tarde es que compartas tu proyecto de manera generosa. Comparte tu idea de manera que pueda ser evaluada, pivoteada, analizada, modificada, adaptada. Quizás eso le va a permitir realmente ser aplicada, la pueda desarrollar y quizás, solo quizás, esta idea pueda hacer del mundo un lugar muchísimo mejor para vivir. Muchísimas gracias.